sangre aquí, pero ¿cuántos se van a ir a la pulmonar? 3, por así decirlo. Una menor No, cantidad. no, ¿por qué? Los 4. Los mismos 4, exactamente. Lo único que va a pasar es que este ventrículo va a tener que bombear con más fuerza. Pero los mismos 4 litros se van a ir para acá, 4 para acá, 4 para acá y 4 para acá. Por eso es de flujo pulmonar normal, porque pasa la misma cantidad de sangre. Uh-huh. ¿Qué pasa si la estenosis no fuera en la pulmonar y fuera en la aorta? Lo mismo. Pasan los mismos 4 litros y lo único que va a pasar es que este ventrículo se va a hipertrofiar porque hay una obstrucción. Lo mismo si hay una coartación aórtica aquí. También van a pasar los mismos 4 litros, pero este ventrículo se va a hipertrofiar porque hay una obstrucción. Entonces observen que el flujo pulmonar es normal, ¿sale? No va a haber cortocircuito. En cambio, ¿qué pasa si hubiera, por ejemplo, una CIB? Hay una CIB ahí. 4 litros llegan aquí. ¿Cuántos pasan al ventrículo? 4, ¿Cuántos se van al pulmón? 4, ¿Cuántos se van a la aurícula izquierda? 4, ¿Cuántos regresan al ventrículo izquierdo? 4. Y ahora sí, ahora la sangre tiene dos opciones. Irse para la CIB o irse para la aorta. Y entonces aquí viene lo que dijo, por ejemplo, Héctor. La CIB se compara, se clasifica por su localización y por su tamaño. Con su tamaño comparándolo con la aorta. Supongan que la aorta y la CIB miden lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si miden lo mismo, ¿cuánta sangre se iría a la aorta y cuánta sangre se iría para acá? 2 y 2. Ok, 2 y 2. 50. ¿Eh? Bueno, se irían 2 para acá, ¿no? Se irían 6. 6 se irían para el pulmón, ¿estamos de acuerdo? Y ahí está su flujo pulmonar aumentado. Ajá. Pasa exactamente lo mismo CS y A. Solo que CS y A van a ser 4 acá, 4 acá, y aquí serían los otros 2 y ya serían 6. Y para acá serían 2 y otra vez 2, ¿no? Y pasa lo mismo en el conducto arterioso. Entonces, a eso se refiere con que si hay cortocircuito de izquierda a derecha, el flujo pulmonar va a ser aumentado. Es lo que tienen en común estas cardiopatías. ¿Queda claro? Ok. Y le decía, ¿por qué no decimos que el flujo disminuido? Como comentario ahí sería el siguiente. En general, lo que ustedes van a ver en la consulta, en la clínica y todo, van a ser las de forma leve, moderada y severa. También dijo Héctor en su presentación que las estenosis, por ejemplo, se clasifican de acuerdo a su localización en valvular, supravalvular o infravalvular, ¿no? Pero también depende del gradiente de obstrucción. Y hasta dijo que, por ejemplo, la pulmonar, si es 20, es leve. Si es de 20 a 40 es moderada y si es más de 40 es severa, ¿no? Entonces, ahí falta una cosa. Hay una presentación que se llama crítica. Crítica, ¿a qué le suena? A que el niño está muy jodido, ¿están de acuerdo? Entonces, la leve quiere decir que la estenosis es muy pequeña y la sangre pasa casi sin problemas. La moderada quiere decir que hay una obstrucción importante y a la sangre le cuesta trabajo pasar. Y la severa quiere decir que le cuesta mucho trabajo pasar a la sangre. Pero la forma crítica implica que apenas le pasa un eritrocito de sangre por ahí. Entonces, en esos casos, imagínense, la pulmonar está tan cerrada, está crítica, que entonces van a llegar 4 litros acá, 4 litros acá, y ahora sí, ¿cuántos se van a ir al pulmón? Bien poquito, ¿no? A lo mejor 0.3, no sé. Y lo demás se va a ir acumulando aquí porque es la forma crítica. Pero ¿qué creen? ¿Ustedes creen que a su edad llegue un paciente con una estenosis pulmonar crítica? Pues no.
Son enfermedades que se manifiestan solo en el recién nacido. Y solo la forma crítica tendría flujo pulmonar disminuido. Pero esas formas solo son exclusivas del neonato y el neonato es el que se pone muy grave, con datos de choque. Se va a presentar como cianótico, porque tiene muy poco flujo al pulmón y si tiene cianosis, ¿qué creen? Pues ya no va a estar aquí, porque dijimos que estas son no cianosantes. Entonces esa es la observación bien importante que quería hacer en esta clasificación que les puso Héctor. Yo sé que muchos libros dicen eso, flujo pulmonar aumentado, flujo normal y flujo disminuido, pero no es cierto. Si cualquier cardiopatía tiene flujo disminuido, va a tener cianosis, como lo vamos a ver en la clase del martes. Toda cardiopatía con flujo disminuido provoca cianosis. Daban como las resistencias arteriales pulmonares y eso podía hacer que se invirtiera El el cortocircuito. cortocircuito. Uh-huh. Y es algo que se llama, bueno, aquí está apuntado, síndrome de Eisenmenger. Uh-huh. Ajá. Entonces, en ese caso, ya se producía lo que sería cianosis. Uh-huh. Pero entonces aquí ya no las quitaríamos de las cardiopatías congénitas no cianosantes y el caso. Algo como lo que pasa con la diabetes. Cuando tú te diagnostican diabetes, tienes falla renal. Y cuando tu diabetes provocó falla renal, ¿es la diabetes? ¿O ya tienes agregada otra enfermedad que es la falla renal? Pues ya tienes agregado, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, ese es el punto. Ya no es la misma diabetes, sino que ya se agregaron complicaciones y se agregó otra enfermedad que sería la falla renal. Hagan de cuenta que eso pasa con estas cardiopatías. Efectivamente, todas provocan flujo pulmonar aumentado, ¿no? Estas de este lado. El flujo pulmonar aumentado, lo que va a pasar es lo que pasa cuando ustedes se bañan. ¿Qué pasa cuando ustedes están bañando y les sale poquito chorro del agua? ¿Qué hacen? Pues la abrimos más, ¿no? Le abres más a la llave. ¿Por qué? Para que haya más flujo, ¿no? Y cuando le abres más a la llave, ¿cómo sale el agua? Con más presión, ¿no? Porque acuérdense que flujo y presión van de la mano. Entonces, todas las cardiopatías que tienen flujo pulmonar aumentado, por definición elevan la presión del pulmón, por definición. De la circulación pulmonar, pues. Entonces la arteria pulmonar tiene más volumen y se va dilatando con el paso de los años. Pero acuérdense que tiene una capa muscular y esa capa muscular se va volviendo rígida y tensa. Entonces llega un momento en que la arteria pulmonar se enferma tanto que ya ni siquiera se distiende, ya está rígida. Y en ese momento se desarrolla la enfermedad que llamamos Eisenmenger. El síndrome de Eisenmenger y enfermedad de Eisenmenger se refiere a que hay una enfermedad vascular pulmonar. La enfermedad vascular pulmonar es eso. Los vasos ya están tan rígidos que la presión es mucho más alta del lado de la arteria pulmonar y entonces el cortocircuito se invierte. Se desarrolla cianosis y es la parte final y ¿cómo se llama? Sí, la fase terminal de las cardiopatías congénitas no cianosantes de flujo pulmonar aumentado. Una vez que un paciente desarrolla cianosis, se considera ya evidentemente fuera de tratamiento quirúrgico, porque ya hay una enfermedad vascular pulmonar, ya desarrolló otra enfermedad. Entonces, Osvaldo, respondiendo a tu pregunta, sigue siendo CIA, sigue siendo CIB, sigue siendo conducto arterioso, pero ya tiene una complicación agregada que se llama enfermedad vascular pulmonar. Y esa enfermedad vascular pulmonar es conocida como el síndrome de Eisenmenger. Eisenmenger describió esta enfermedad con la CIA. Por eso la enfermedad de Eisenmenger es una paciente con CIA que tiene cianosis y cortocircuito derecha e izquierda. Los demás le llamamos enfermedad de Eisenmenger. Por ejemplo, la CIB que desarrolla esta enfermedad o el conducto arterioso que desarrolla esta enfermedad, le llamamos enfermedad de Eisenmenger. Pero es una complicación. Ya no es el cuadro típico de la enfermedad porque ya se agregó otra cosa. ¿Más o menos queda claro? Sí, doctor, gracias. Ok.
Ahora, finalmente, bueno, no finalmente, ahora, ahora lo que sigue. Cuando ustedes tengan cualquier niño que sospechen que tiene una cardiopatía, hablando de los temas de hoy y del martes, en pediatría, básicamente van a tener 5 datos clínicos. Número 1 es el soplo. Es lo más común. El soplo solo es un ruido que escuchamos cuando auscultamos el corazón. Ojo, como médicos tienen que saber que un soplo no es un agujero, un soplo no es un hoyo, un soplo no es una malformación, un soplo solo es un signo que escuchamos. Ajá. Y ese soplo tiene algunas características, ustedes lo van a leer. El soplo se va a clasificar su intensidad, su localización, su irradiación, el tono, etcétera. A eso se refiere lo del soplo. Los invito a que lo lean después. Así busquen semiología del soplo y van a buscar cómo el soplo tiene varias características. Así como el dolor, ¿no? El dolor ustedes hacen la semiología y preguntan cuándo inició, cómo inició, con qué aumenta, con qué disminuye, etcétera. Un soplo también tiene una semiología. Entonces hay que buscar el momento, la intensidad, la duración, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo es la cianosis. Y ya dijimos que la cianosis es la coloración azul de tegumentos. Si ven al niño morado, lo ven cianótico, aguas. Ese siempre puede tener algo grave. Tercero, son los datos clínicos de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, pueden poner el nombre que quieran. El niño se cansa, el niño se fatiga, el niño no crece, el niño tiene números de repetición, el niño tiene hepatomegalia, todo lo que consideren que cabe en insuficiencia cardíaca seguramente va a estar ahí. Edema, hepatomegalia, sudoración, taquipnea, peso bajo, todo eso lo pueden resumir en insuficiencia cardíaca. Ahorita les voy a decir cuál es la utilidad de eso, ¿sale? Número 4, las arritmias y el síncope. El síncope es la pérdida súbita del estado de alerta, el paciente se desmaya y a veces puede tener enfermedades cardíacas, entonces es importante investigar eso en sus antecedentes, ¿sale? Si nunca se ha desmayado, si no le escucharon alguna arritmia o algo. Y el número 5 podría ser el dolor, pero ojo, recuerden que los niños no se infartan, es extremadamente poco probable que un niño se infarte, entonces no tendría por qué un niño tener angina de pecho, en cambio un viejito sí, ¿no? Yo luego les pongo los ejemplos a mis mismos pacientes que si estuvieran en una fiesta y tienen una niña de 2 años que le duele el pecho, un adolescente de 15 años que le duele el pecho y un viejito de 60 años que le duele el pecho, ¿cuál les va a preocupar? Exactamente, el viejito, porque ese se está infartando, ¿no? En cambio el niño y el adolescente, pues no, a menos que el adolescente sea cocainómano y ahí se infarte, ¿no? O sea americanista, ahí sí es otra cosa, ¿no? Pero el verdadero problema es el viejito en el caso del dolor. Entonces, en esta dirección se presentan los síntomas de cardiopatía en un niño. Lo más común es el soplo, lo más grave es la cianosis, lo más florido es la insuficiencia cardíaca, lo más raro es la arritmia y lo poco probable es el dolor. Mientras que en los adultos es completamente al revés. Lo más común es el dolor, porque están infartando, ¿no? Entonces es importante que aprendan esos signos. La verdad es que yo le llamo síntomas pivotes, ¿no? Esos son los datos que los orienta a que un niño sea cardiópata. Entonces, si su niño tiene datos de cardiopatía y no tiene cianosis, ya la hicieron porque tienen alguna de estas. Esto es lo más común. Por eso me gusta detenerme en esta clase, porque acuérdense, C y B es cerca del 20% de las cardiopatías. C y A es hasta el 10%. Y en México el conducto arterioso es hasta el 15% de las cardiopatías. Entonces solamente estas tres ya son casi el 50% de las cardiopatías. Por eso es importante entenderlas bien. ¿Sale? Entonces, ojo, estas cardiopatías, de los 5 síntomas que les dije que los niños presentan, ¿cuáles creen que presenten? La insuficiencia cardíaca. Los síntomas de la Ok. insuficiencia cardíaca. Soplo. Y los soplos. Exacto. Soplo e insuficiencia cardíaca. Y ya, el niño no tendría por qué tener dolor, no tendría por qué desmayarse, no tendría por qué tener arritmias y no tiene cianosis. ¿Sale? Y estas de acá, ¿cómo creen que se manifiesten? De esas 5 cosas. Con arritmias y síncope. Ok, el grado extremo de estas pueden provocar síncope.
El grado extremo, o sea, las formas severas pueden provocar desmayo y también pueden provocar incluso dolor, pero solo las formas severas. ¿Qué más? Sería el soplo y los datos de insuficiencia cardíaca. Ok, soplo e insuficiencia cardíaca también, exactamente. Ahí no hay cianosis. Hay una diferencia entre estas dos. Este tiene cortocircuito y este no tiene cortocircuito. ¿Cuál creen que desarrolla insuficiencia cardíaca a edades más tempranas? Las obstructivas. No, las de cortocircuito. Exacto, las de cortocircuito. Ok. Estas van a desarrollar insuficiencia cardíaca, acuérdense de lo que les dije hace rato. Desde los 3 meses, desde los 5 meses, y esta a lo mejor de forma hasta la adolescencia. Y estas desarrollan insuficiencia cardíaca hasta la adolescencia. Entonces, esa es una diferencia importante entre estos dos grupos. Entonces, yo siempre les digo aquí el consejo. A veces estudian y dicen, híjole, ¿cuál es la que causa fatiga? Creo que era CIA. ¿Cuál es la que causa diforesis? Ay, creo que era CIB. ¿Cuál es la que causa hepatomegalia? Híjole, pues creo que las 3. ¿Cuál es la que causa taquipnea? Ah, no se lo aprendan así, solo apréndanse que producen insuficiencia cardíaca. Y bien lo dijo Héctor, entre más grande sea el defecto, más síntomas va a tener, más insuficiencia cardíaca, más taquipnea, más polipnea, más falla de crecimiento, etcétera. Entre más pequeño sea el defecto, menos síntomas va a tener. Eso tienen en común estas enfermedades. ¿Sale? Entonces, el tip que les voy a dar es que a su consulta les puede llegar un niño que cuando ustedes lo revisan, el niño no tiene síntomas y lo escuchan y tiene soplo. Y dicen, híjole, pues le voy a pedir la placa porque ahí me acuerdo más o menos de una clase. Entonces, tiene cardiomegalia y flujo aumentado, pues seguro va a estar de este lado. No tiene cardiomegalia y el flujo pulmonar es normal, entonces seguramente va a estar de este lado. Para eso sirve la clasificación de las cardiopatías congénitas. Por eso se los puse ahí. Entonces, en las cardiopatías cianosantes, a quien le toque la clase, también va a poner su parte de la clasificación, porque también es algo similar a esto, ¿sale? Entonces, esa es la importancia de entender la clasificación. Y aquí viene lo de los soplos. Auscultar a un niño y a un paciente, cualquiera, de cualquier edad, tiene cierta disciplina. Tienen que escuchar a muchos corazones. Ese es el tip que les doy. Escuchen muchos corazones. Escuchen a sus hermanos, a su tía, a su mamá, a su abuelita. Todos escúchenlos. Entre más corazones sanos escuchen, va a ser más fácil que identifiquen corazones enfermos. Entonces, aquí viene tu pregunta, Osvaldo. Cuando escuchamos el corazón, acuérdense que normalmente escuchamos los ruidos cardíacos. Escuchamos el primer ruido y el segundo ruido, ¿no? Entonces, acuérdense, el primer ruido se debe al cierre de las válvulas AB y el segundo ruido se debe al cierre de las válvulas sigmoideas, es decir, cierre de la tricúspide y la mitral y cierre de la aórtica y la pulmonar. Y acuérdense que todo lo que ocurre entre primer y segundo ruido es sístole. Y todo lo que ocurre entre el segundo y el primer ruido es diástole. Ah, ya no se ve la de ahí. Es diástole. ¿Sale? Entonces, cuando escuchen un corazón, lo primero que tienen que identificar es el primer y el segundo ruido. Eso es lo que tienen que hacer. Y entonces, Osvaldo, ahí sí viene la parte difícil. Solo tienes que identificar esos ruidos. En el momento en que lo vas a lograr hacer, vas a decir, ah, ya empezó la sístole, ya terminó. Ya empezó la sístole, ya terminó. ¿No? Porque es el tuntun, tuntun. Y así de rápido es, ¿no? Tuntun, 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 ¿no? Acuérdense que la onomatopeya es lubdub, ¿no? Lubdub, 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 ¿no? Si ustedes escuchan un ruido entre primer y segundo ruido, el soplo va a ser sistólico. Si escuchan un ruido entre el segundo y el primer ruido, el soplo va a ser diastólico. Entonces, la sella tiene un soplo sistólico, así lo dice el libro. Un soplo, y lo dijo bien Héctor en su clase, lo dijo completísimo. Tiene un soplo sistólico eyectivo en el foco pulmonar. Ese es el soplo típico de la sella. El soplo típico de la sella, y además tiene el segundo ruido desdoblado, también lo mencionó Héctor en su clase. Y la CIB tiene un soplo sistólico regurgitante.
La diferencia entre estos dos no solo es la localización. La C y A es pulmonar y la C y B está en el mesocardio, o en tricúspide, por así decirlo. La otra diferencia es que la C y B es regurgitante y eso quiere decir que ocupa toda la sístole. Mientras que la C y A es eyectivo y solo ocupa la mitad y el final de la sístole. Porque tal vez no se acuerden sus clases de segundo año de fisiología del corazón, ahí estaban en la Facultad de Medicina en el tercer piso, no sé dónde lo hayan tomado, pero seguro su maestro de fisio les dijo, la sístole se divide en 3 fases, contracción isovolumétrica, expulsión rápida y expulsión lenta. Habrá quien se acuerde de eso de sus clases de segundo año y el que no se acuerde va a ir a Linda Constanzo y lo va a leer. Pero a eso se refiere eyectivo, que solo se produce en la eyección, no en la contracción isovolumétrica. Entonces el soplo de la C y A ocupa este espacio. Mientras que el soplo de la C y B ocupa toda la sístole. Yo sé que es muy difícil escucharlo al principio, ¿sale? Pero hay que practicarlo mucho. Y continuo, Osvaldo, se refiere a que se escucha en la sístole, pero también en la diástole. Todo el tiempo se escucha. Entonces el soplo del conducto arterioso se escucha todo el tiempo. Pero también lo dijo Héctor en su clase. Es más intenso en la sístole. Entonces, aunque se escuche todo el tiempo, en la sístole se escucha más intenso. Y a eso se refiere máquina de vapor, Osvaldo. A que a alguien se le imagina una locomotora. Así. Porque así, acuérdense sus clases, sus películas de Harry Potter. Imagínense la locomotora así avanzando. Y es el soplo del conducto arterioso. Se escucha continuo porque se escucha tanto en sístole y en diástole. Y decimos que es en máquina de vapor porque se escucha más intenso en la sístole. El soplo de la estenosis pulmonar es un soplo eyectivo, como el de la CIA, en el foco pulmonar. Es decir, se parecen mucho. Pero la diferencia es que este tiene segundo ruido desdoblado y este no. Y que este tiene flujo pulmonar normal. El soplo de la estenosis aórtica es un soplo eyectivo, pero en el foco aórtico, porque el problema está en la aorta, ¿no? Y la coartación aórtica puede que no tenga soplo, a veces sopla la espalda, pero la característica clínica importante de la coartación aórtica es que los pulsos están diferentes. En las extremidades superiores los pulsos se palpan bien, y en las extremidades inferiores los pulsos están disminuidos. ¿Sale? Y finalmente, también puede pasar que en este momento de la clase alguien diga, puta, pues yo nunca he escuchado un soplo, yo no sé escuchar soplo, y pueden pasar los años y pueden salir con que nunca jamás en su vida logran identificar un soplo y solo escuchan, y todos lo escuchan igual. Híjole, yo no sé qué estoy escuchando, la verdad es que me tocó pandemia y jamás en la vida toqué a un paciente, y entonces no sé cómo es un soplo. No se alarmen, para eso tienen la otra herramienta que Héctor lo mencionó muy bien, tienen el electrocardiograma. Y entonces Héctor dijo, si es ya, ¿qué cavidades se van a hipertrofiar? Las derechas. Exacto. Va a haber hipertrofia ventricular derecha. Si es conducto arterioso, Principalmente la izquierda. ¿Verdad? las izquierdas, exactamente. Hipertrofia ventricular izquierda. De hecho, ahí Héctor se confundió un poquito porque primero dijo derechas, pero ya después dijo izquierdas, ¿no? Y si es C y B, Izquierdas, Son ¿no? Izquierdas, ¿no? Ah, no, ¿tú qué sí dijiste? serían izquierdas, derechas, perdón. ¿Tú Sí qué serían dijiste? derechas. No, En es realidad, ventricular izquierda, Ah, ¿no? bueno, no es dijo, cierto, Doc. Si está cerrada la válvula, entonces, y tiene comunicación interventricular y en el periodo de eyección, la que se estaría aumentando sería la izquierda. Serían las, ¿no? yo digo que son las izquierdas porque está pasando más sangre al derecho y eso va a hacer que llegue más sangre a las cámaras izquierdas y primeramente sería la hipertrofia del ventrículo izquierdo y después también podría haber del ventrículo derecho. exactamente, es así como dice Osvaldo. Primero son las izquierdas y luego son las derechas. Y Héctor también lo mencionó en su clase.
La hipertrofia es biventricular. Los dos ventrículos crecen. Entonces, esa es la herramienta que tienen, que es el electro. Y acá es todavía más fácil. Si la estenosis es pulmonar, ¿qué cavidades van a crecer? Ya no se alcanza a ver hasta allá, ¿verdad? Exactamente, las derechas. Y si es estenosis aórtica y coartación aórtica, pues las izquierdas, ¿no? Entonces, si se fijan, no es difícil, solo es cuestión de ponerse a pensar un poquito y echarle lógica a qué es lo que está pasando y qué cavidades va a crecer. ¿Sale? ¿Queda más o menos claro cómo es este abordaje que tienen que hacer? Bueno, entonces debo decirles, como les decía al principio, que aunque Héctor se extendió un poco más de lo que debería haberse extendido, en realidad su presentación está muy completa. Habló perfectamente de clínica, radiografía, electro, y esas son las herramientas a las que ustedes tienen acceso. Eso es bien importante entender, que cualquier médico general puede sospechar y acercarse al diagnóstico de una cardiopatía. Ejemplo, si llega un niño de 2 años que la mamá les dice que no crece, que siente que se cansa cuando hace ejercicio, y ustedes le escuchan un soplo y le toman la radiografía y ven la radiografía con flujo pulmonar aumentado, van a saber que están de este lado, ¿están de acuerdo? Y que solo tienen 3 sopas, S, A, C y B y conducto arterioso, no más. No tienen por qué espantar a la mamá, no tienen que decirle, ay no, está grave y se puede morir, porque no es cierto. ¿Alguien leyó que estos niños se mueren así de forma brusca y súbita? No pasa, a diferencia de las que vamos a ver el martes. La transposición, el recién nacido se muere, la atresia pulmonar, el niño se muere, y así. Entonces, gran parte de la importancia de entender esto es que logren explicar a los familiares que no hay algo grave, que no hay algo mortal y que requiere tratamiento, ¿sale? Entonces, por eso es importante entender esta parte de las cardiopatías, y por eso me gusta detenerme en esta clase, porque es de mis clases favoritas. Entonces, es bien importante entender esto, ¿no? Porque créanme que la vida les va a ser mucho más fácil. Y les decía, a lo mejor dicen, híjole, pues sí, sí me acuerdo, entonces el niño no tiene una cardiopatía no senosante de flujo pulmonar aumentado, y puta, soy bien malo escuchando el soplo, no les ayuda el soplo, pero el electro tiene hipertrofia izquierda, y por eso toman sus clases del SECAM, y por eso van a leer electro, porque electro es una herramienta bien importante para entender esto, ¿no? Ya todos pasaron por su SECAM, ¿no? Y ya vieron sus prácticas de electro y así, ¿no? Entonces es bien importante repasarlo para que se orienten. Así pueden ser el peor auscultando y pueden no diferenciar entre un soplo sistólico, eyectivo, regurgitante, continuo, pero si tienen clínica, placa y electro, no necesitan más, ¿sale? Entonces es bien importante por eso ese punto, ¿sale? Entonces, en las presentaciones les pedí que no hablaran de tratamiento, porque el tratamiento de las cardiopatías congénitas es no tratar la cardiopatía. El tratamiento médico no sirve para curar una CIA, no sirve para curar CIB ni conducto, o sea, no se le va a cerrar, salvo la indometacina para el conducto arterioso. Lo que de verdad tratamos a un niño cardiópata es la insuficiencia cardíaca. Por eso a los niños les damos furosemide, spironolactona, captopril. Entonces el tratamiento depende de, como dijo Héctor, de qué tan grande sea el defecto. Si el niño tiene un defecto pequeño y no tiene síntomas, no se cansa, su crecimiento es adecuado, no hay hepatomegalia, no hay cardiomegalia, pues ¿qué creen? Ni siquiera medicamento necesita, a pesar de que tiene una CIB, a pesar de que tiene una CIA, solamente lo van a vigilar. Pero si el niño tiene una CIB grande, una CIA grande, va a dar repercusión. Van a ver la placa y va a tener cardiomegalia, van a ver el electro y va a tener hipertrofia. El niño se va a cansar, el niño no va a tener un buen desarrollo y crecimiento. Por eso es importante, acuérdense, valorar crecimiento y desarrollo. Puede ser un dato indirecto de cardiopatía. Si el niño tiene eso, entonces va a requerir tratamiento. Obviamente va a requerir que lo manden al cardiólogo, va a empezar furo, espirocapto, y en algún momento de su vida van a tener que operarlo y cerrarle el defecto. El tratamiento de las cardiopatías es corregirlas. Si tiene un hoyo, cerrárselo. Si tiene una obstrucción, abrírsela. Así de sencillo, no necesitan gran lógica. No quiero que se claven en... Entonces el tratamiento es una atrioseptostomía lateral, así no, o sea, nada más acuérdense, se cierra
o se abre, ¿no? Dependiendo qué es lo que tenga. No se complica en la vida. Lo importante es entender la clínica en el caso de las cardiopatías. Y si al paciente no lo tratan, pues va a pasar que van a desarrollar Eisenmenger, estos. El paciente se va a quedar cianótico y va a quedar fuera de tratamiento quirúrgico. Un tip final que les doy en las cardiopatías, siempre les digo que también hay que conocer nuestros límites. Si me queda la duda de qué es lo que tengo, decía uno de mis R superiores, ante la duda no hay duda. Mejor refiéranlo. Acepten que no pueden hacer el diagnóstico, acepten que no saben qué es lo que tiene y mejor pidan apoyo a un especialista si es el caso, ¿no? Siempre conozcan sus límites, no apliquen la de, pues vamos a vigilarlo otro año a ver qué le pasa, ¿no? Porque en ese año le pueden pasar cosas, o sea, es importante saber en qué momento aceptar que no podemos diagnosticar algo, ¿no? Como médicos no lo podemos saber todo. Hay cosas que a veces no entendemos, ¿no? Yo llevo ya 7 años siendo cardiólogo, 8 casi, 8 años siendo cardiólogo, y de repente me encuentro con unas cosas tan raras en el corazón que digo, puta, esto ni nombre tiene, ¿no? Esto solo lo voy a describir porque no hay una enfermedad que tenga un nombre como lo que estoy viendo. Entonces, hay cosas así que se presentan. Entonces, este primer grupo, el de las cardiopatías congénitas no cianosantes, es fácil de entender porque si se fijan solo es cortocircuito y obstrucción. Las cardiopatías cianosantes son más difíciles de entender. Entonces les pido que ahora que las echen un ojo antes de la clase, les pongan mucha atención para que también queden un poquito claras. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o pregunta sobre este tema? Doc, una pregunta. Una pregunta, yo, Doc, nada más como en la parte de la exploración y todas esas cosas. ¿Se necesita un estetos especial para escuchar los focos en los niños? ¿O puede ser el normal? Bueno, en los niños. La única diferencia de los estetos clásicos, es el tamaño. Por ejemplo, mira, este es un estetos pediátrico. Es un estetos, tal vez, tienes estetos de adultos, ¿no? Préstamelo. Ay. Mira, estetos adulto, estetos de niño. La única diferencia es el tamaño. Campana de adultos, campana de niño, ¿no? También hay estetos neonatales. Ay. Mira, estetos adulto, estetos pediátrico y estetos neonatal, ¿no? Ve cómo está bien chiquitito. Y compáralo con el tamaño de mi dedo, mira. O sea, porque tal vez así en imagen no impresiona tanto, pero está bien chiquitito. Entonces, decía uno de mis maestros de cardiología que lo verdaderamente importante cuando auscultas a un paciente es lo que está entre las olivas. Es decir, lo que tú pienses de lo que estás escuchando. Por ejemplo, aquí mi R2 escucha a los niños con un estetos de adulto y te aseguro que lo escucha muy bien, ¿no? Entonces, la única diferencia es qué tantas ganas le echas a explorar a tu paciente. Esa sería la única diferencia. Ojo, hay otro tipo de estetos más caros y más avanzados. Hay incluso estetos cardiovasculares que hasta tienen volumen, que tú pones la campanita y si no escuchas bien le puedes subir el volumen. Hay estetos que hasta grafican lo que estás oyendo. Entonces los Cardiology Master así super perros, o sea, de verdad, hasta te grafican lo que estás escuchando. Pero lo único que necesitan es cualquier esteto simple, de verdad, lo único que necesitan saber es escucharlos. Y podrían tener el estetos más fregón del mundo, pero si no auscultan pacientes, no van a poder identificar cosas raras. Por eso nuevamente énfasis. Escuchen muchos corazones y entre más corazones sanos escuchen, es más fácil que detecten corazones enfermos, ¿vale? Doctor, ¿Alguna otra pregunta? yo tenía una pregunta, bueno, que me surgió en cuanto a cuando mencionó lo de la angina de pecho, en el caso de las estenosis, que no eran tan frecuentes, pero en este caso se supone que estaría condicionada porque haya un aumento del tiempo de la sístole, ¿no? Entonces eso disminuye el tiempo de la diástole y eso se da lo de la irrigación de las coronarias.
Entonces, ¿por Ajá. qué no sería tan frecuente encontrarlo en los niños cuando ahora sí que la fisiopatología en este caso no es diferente de la que sucede en los adultos en cuanto a que es aumento del tiempo de la sístole y disminución de la diástole? Porque no es el tiempo, es más bien la presión. Ejemplo, el adulto, sus coronarias se van volviendo rígidas, se van volviendo con placas de ateroma, con placas de colesterol y van disminuyendo la luz. Y la bibliografía es muy clara, dice que los síntomas de angina se presentan cuando hay una disminución del calibre del 80%. Es decir, para que empiece a desarrollar un adulto angina de pecho, la coronaria tiene que estar obstruida cerca del 80% para que empiece el dolor. Cuando aumenta el consumo de oxígeno y el corazón quiere más oxígeno, como la coronaria ya no puede nutrirlo, empieza a haber dolor. En cambio, en el niño no se presenta esta situación porque a pesar de que la teoría dice que la aterosclerosis empieza desde el nacimiento, no ha desarrollado placas de ateroma y no tiene hipertensión generalmente ni nada, ¿no? Entonces, lo que sí ocurre en las estenosis es que a la hora de que por alguna razón aumenta el gasto cardíaco, el corazón no puede aumentar más el gasto cardíaco porque hay una obstrucción. Entonces, a pesar de que el niño en lugar de 4 litros requiera 5, el corazón va a seguir mandando 4. El gasto cardíaco es insuficiente, le va a dar mareo y se va a desmayar. No es por la perfusión coronaria, sino por la falta de gasto cardíaco. Una acotación final, efectivamente el llenado de las coronarias se da en la diástole, ¿no? Porque en la sístole las valvas tapan los senos de Valsalva y entonces las coronarias no se perfunden. En cambio, cuando las válvulas se cierran, en ese momento las coronarias se perfunden. Pero solo piensa esto, Osvaldo. Si fuera el tiempo, los neonatos presentarían isquemia. Porque, ejemplo, un adulto tiene frecuencias de 60 y tiene mucho mayor tiempo diastólico, ¿no? Pero en cambio un neonato tendría frecuencias cardíacas de 150. Imagínate el tiempo de la diástole, ¿cuántos milisegundos dura? O sea, menos de 0.4 milisegundos. Y aún así ese tiempo es suficiente para perfundir las coronarias. No es el tiempo de la diástole, es el flujo. Entonces, si el flujo está obstruido, así tengas una diástole bien grandota, va a haber síntomas de isquemia. Gracias, doctor. ¿Vale? Y bueno, chavos, pues, si no hay más preguntas, digo, siempre los invito a que lo vuelvan a leer. Hay que leer, obviamente, el tema que sigue, que es el de las cardiopatías cianógenas, y se va a complementar con este. Y ya, obviamente, a lo largo del curso también ya vamos a incluir niños cardiópatas. Por ahí la otra vez en un mini examen les incluí un niño cardiópata, pero tenía croneumonía, ¿no? Pero ya vamos a ir incluyendo otros temas en sus ejercicios. Entonces, por el momento, pues me despido. El martes continuamos con estos temas, ¿sale? De todas formas, ya saben que cualquier duda, pues ahí está el chat para cualquier duda o pregunta, ¿vale? Muchas gracias, Doctor, doctor. Gracias. una pregunta de lo del sábado. Ve que dijo que era el Ajá. fin de semana, de que podemos ir. ¿Puede ser que